¿Y si te dijera que un grupo de científicos lanzó una vez un experimento tan peligroso y tan impredecible que existía una posibilidad real de que incendiara la atmósfera terrestre y acabara con toda la vida en cuestión de segundos? No se trata de una película de ciencia ficción, tampoco es un experimento mental, es real, altamente clasificado, profundamente controvertido y oculto tras capas de secretismo. Este experimento estuvo a punto de pasar desapercibido en los libros de historia, pero sus consecuencias podrían haber resonado para siempre. En nombre del progreso, jugamos con la extinción, y lo más aterrador, las personas que estaban detrás conocían los riesgos, y aún así lo hicieron. Si te gustan los misterios como este, no olvides suscribirte. Revelamos las historias que nadie te ha contado nunca. Era el apogeo de la Guerra Fría, una época en la que las mayores potencias del mundo estaban enzarzadas en una carrera silenciosa y cada vez más intensa, no por medallas o gloria, sino por la capacidad de acabar con la civilización con solo pulsar un botón. El miedo a la aniquilación nuclear estaba por todas partes. En las escuelas se hacían simulacros de protección civil. Los gobiernos construían refugios antiatómicos y en laboratorios secretos los científicos trabajaban día y noche, impulsados por la aterradora lógica de la destrucción mutua asegurada. Pero detrás de la carrera armamentística visible existía una capa más siniestra. Proyectos tan secretos que ni siquiera los presidentes estaban siempre plenamente informados, experimentos que traspasaban los límites de la física y de la cordura. Una de las primeras fichas en caer fue el Proyecto Manhattan. En 1945, cuando Estados Unidos probó la primera bomba atómica en el desierto de Nuevo México, incluso los propios físicos que lideraban el proyecto admitieron que no estaban 100% seguros de que no incendiara la atmósfera. El físico ganador del premio Nobel Edward Teller planteó la preocupación. ¿Podría la explosión desencadenar una reacción en cadena que quemara todo el planeta? Hicieron cálculos. Decidieron que las posibilidades eran bajas, y entonces encendieron la mecha. La bomba no acabó con el mundo, pero abrió la puerta a algo mucho más oscuro. El éxito de esa prueba dio lugar a una idea. Si podíamos dividir el átomo, ¿qué más podríamos hacer? En la década de 1950, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban llevando a cabo algo más que pruebas con armas. Comenzaron a experimentar con el propio medio ambiente, el cielo, la magnetosfera terrestre e incluso la ionosfera. No se trataba solo de construir bombas más grandes, se trataba de jugar con las reglas de la naturaleza. Entra en escena el proyecto Starfish Prime, un nombre que suena inocente, incluso poético. Pero la realidad que se esconde detrás es escalofriante. En 1962, Estados Unidos detonó una ojiva termonuclear a 400 kilómetros sobre el Océano Pacífico, solo para ver qué le pasaba al campo magnético de la Tierra. La explosión fue visible a más de 1000 kilómetros de distancia. Interrumpió las comunicaciones en todo Hawái. Inutilizó los satélites en órbita. Pintó el cielo nocturno con auroras antinaturales que brillaban en rojo y verde como una escena de una invasión alienígena. Pero lo más inquietante de todo, algunos científicos creían que esta prueba podría crear un efecto descontrolado, que podría destruir los cinturones de radiación de Van Allen que protegen la Tierra de la radiación solar o, peor aún, crear una tormenta electromagnética permanente que podría hacer inhabitable el planeta. Y sin embargo, apretaron el botón. Esta no fue la única prueba. La Unión Soviética respondió con su propia serie de experimentos nucleares a gran altitud. En sus remotos campos de pruebas del Ártico, lugares como Novaya Zemlya
se convirtieron en el escenario de explosiones tan masivas que destrozaron plataformas de hielo y enviaron ondas de choque alrededor del planeta. Mientras tanto, en Estados Unidos surgió otra idea: utilizar las explosiones nucleares no para la guerra, sino para la construcción. ¿Suena descabellado? Lo era. Se puso en marcha el programa Plowshare para explorar los usos pacíficos de las armas nucleares, excavar puertos, volar pasos de montaña e incluso crear nuevos yacimientos petrolíferos. La lógica era siempre la misma. Si no lo hacemos nosotros primero, lo harán ellos. Lo que nadie parecía preguntarse era, ¿deberíamos hacerlo? 9 de julio de 1962, una fecha que debería ser mucho más infame de lo que es. A las 11:00 p.m. UTC, un cohete militar estadounidense despegó de la isla Johnston, en el Océano Pacífico. En su punta, una ojiva termonuclear de 1,4 megatones. La misión: Starfish Prime, uno de los experimentos científicos más audaces y temerarios de la historia de la humanidad. La bomba explotó a una altitud de 400 kilómetros, por encima de la mayor parte de la atmósfera terrestre. La bola de fuego fue inmensa y se extendió por todo el espacio, pero lo que siguió fue aún más impactante. En cuestión de segundos, las farolas de Hawái, a casi 1.500 kilómetros de distancia, se apagaron. Las señales de radio en todo el Pacífico se interrumpieron. 6 satélites estadounidenses, un tercio de toda la flota orbital del país en ese momento, quedaron inutilizados al instante. El cielo se iluminó con colores antinaturales, atrayendo miradas aterradas desde miles de kilómetros a la redonda. Y aún así, nadie fuera de un pequeño círculo de iniciados sabía lo que realmente estaba en juego. Algunos físicos habían advertido que detonar un dispositivo nuclear a esa altitud podría crear un nuevo cinturón de radiación alrededor de la Tierra. Otros temían que, si se desestabilizaban los cinturones de Van Allen, el escudo protector natural de la Tierra, el planeta quedaría expuesto a una radiación cósmica mortal. Un memorándum incluso especulaba: no se puede descartar por completo la posibilidad, por remota que sea, de una ignición atmosférica. Y sin embargo, se dio luz verde a la prueba. ¿Por qué? Porque la lógica de la Guerra Fría no se basaba en la seguridad ni en la ética. Se basaba en el miedo. Si los soviéticos estaban trabajando en armas de gran altitud, Estados Unidos tenía que adelantarse. Detonar una bomba en el espacio no era una locura, se consideraba necesario. Y Estados Unidos no estaba solo. Solo un año antes, el 30 de octubre de 1961, la Unión Soviética había llevado a cabo la mayor explosión provocada por el hombre en la historia. La bomba del zar. Una bomba de hidrógeno de 50 megatones detonó sobre Novaya Zemlya, un remoto archipiélago en el círculo polar ártico. La bola de fuego tenía 8 kilómetros de ancho. Las ventanas se rompieron a 900 kilómetros de distancia. La nube en forma de hongo se elevó más de 60 kilómetros, casi hasta el borde del espacio. Si hubiera detonado a nivel del suelo, la zar bomba habría excavado un cráter 100 veces más profundo que el Gran Cañón. Afortunadamente, la detonaron en el aire, supuestamente como un acto de moderación. Pero ¿por qué construir una bomba así? Los físicos soviéticos sabían que era demasiado grande para ser un arma práctica. Ni siquiera cabía en un misil estándar. Su único propósito era psicológico: demostrar que podían acabar con la humanidad en cualquier momento. Mientras tanto, en Estados Unidos, el programa Plowshare traspasó los límites de lo absurdo. Uno de los planes propuestos consistía en utilizar explosiones nucleares para excavar un nuevo canal a través de América Central. Otro, con el nombre en clave Proyecto Chariot, tenía como objetivo construir un puerto de aguas profundas en la costa de Alaska utilizando múltiples ojivas. Y quizás el más surrealista:
el proyecto A-119, un plan ultrasecreto propuesto por nada menos que Edward Teller y respaldado por un joven Carl Sagan. El objetivo: detonar una bomba nuclear en la Luna, solo para demostrar a los soviéticos que Estados Unidos tenía la superioridad espacial. La prueba habría sido visible desde la Tierra, unos fuegos artificiales lunares para intimidar al mundo. Afortunadamente, nunca llegó a suceder. Pero el mero hecho de que se considerara seriamente demuestra hasta qué punto la obsesión había superado a la razón. Y sin embargo, en medio de estas grandiosas y aterradoras visiones, algo mucho más simple estuvo a punto de acabar con todo: un malentendido. El 26 de septiembre de 1983, un sistema de alerta temprana soviético informó de la llegada de múltiples misiles nucleares estadounidenses. El hombre al mando, el teniente coronel Stanislav Petrov, tenía solo unos minutos para responder. El protocolo era claro: informar del lanzamiento e iniciar la represalia. Pero Petrov dudó. Algo no le cuadraba. Desobedeció las órdenes. Informó de que se trataba de una falsa alarma, y tenía razón. El sistema había fallado. Si hubiera seguido el procedimiento, se habría desencadenado un intercambio nuclear total. Un hombre, una decisión. Así de cerca estuvimos de la extinción. Incluso la naturaleza comenzó a reaccionar a estas pruebas. Tras décadas de detonaciones atmosféricas, comenzaron a aparecer isótopos radiactivos en el agua de lluvia, la leche e incluso en los dientes de los niños. Un estudio denominado Baby Tooth Survey, realizado en Estados Unidos durante los años 50 y 60, reveló que el estroncio 90, un elemento radiactivo peligroso, había entrado en la cadena alimentaria. Los niños nacidos después del inicio de los ensayos nucleares tenían hasta 50 veces más radiación en los huesos que los nacidos antes. Islas enteras quedaron inhabitables. En lugares como el atolón de Bikini y las Islas Marshall, las poblaciones indígenas fueron reubicadas a la fuerza. Décadas más tarde, quienes regresaron siguen padeciendo altas tasas de cáncer y malformaciones congénitas. Algunas islas siguen siendo radiactivas hasta el día de hoy, fantasmagóricos recordatorios de lo que realmente significan los ensayos. Y durante todo ese tiempo reinó el secreto. Muchas de las pruebas más peligrosas no se hicieron públicas hasta décadas después. Los documentos desclasificados muestran que tanto los científicos estadounidenses como los soviéticos debatían regularmente los riesgos de daños planetarios, pero sus preocupaciones solían quedar sepultadas bajo la urgencia militar. Se hacían preguntas como: ¿podría una explosión nuclear desencadenar una reacción en cadena imparable en el océano? ¿Una prueba subterránea provocaría terremotos que podrían extenderse por todos los continentes? ¿Podría la radiación de las detonaciones a gran altitud permanecer durante siglos? A veces las respuestas eran: no lo sabemos, y aún así la cuenta atrás continuaba. Por cierto, si historias como esta te fascinan tanto como a nosotros, dale al botón me gusta y deja un comentario a continuación. ¿Qué parte de esta historia te ha impactado más? A menudo pensamos que los apocalipsis son cosa de Hollywood. Impactos de meteoritos, invasiones alienígenas, IA rebelde. Pero la verdad es mucho más inquietante. Porque estuvimos a punto de acabar con el mundo no por accidente, sino por diseño deliberado. El legado de estos experimentos no solo está escrito en los libros de historia, sino en el suelo contaminado, las vidas destrozadas y las cicatrices políticas que nunca han sanado. Las pruebas nucleares a gran altitud, como Starfish Prime, hicieron mucho más que derribar unos cuantos satélites, alteraron de forma permanente los cinturones de radiación de la Tierra. La radiación artificial creada por esa única explosión duró más de 5 años.
degradando la electrónica de los satélites y afectando a las trayectorias de las naves espaciales. En esencia, creamos una zona de peligro artificial en órbita que aún no hemos limpiado por completo. Las consecuencias fueron más allá de la tecnología. Llegaron al ADN humano. Generaciones de personas expuestas a la lluvia radiactiva comenzaron a sufrir cánceres raros, trastornos tiroideos y mutaciones genéticas. Las poblaciones indígenas del Pacífico y el Ártico se convirtieron en sujetos de experimentación involuntarios y su sufrimiento quedó oculto tras el secreto militar. Y sin embargo, algunas de las peores consecuencias provienen de lo que casi sucedió, pero no sucedió. En 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, buques de guerra estadounidenses lanzaron cargas de profundidad contra un submarino soviético para obligarlo a salir a la superficie. La tripulación creía que la guerra ya había comenzado. El capitán dio la orden de lanzar un torpedo nuclear, algo que habría desencadenado la Tercera Guerra Mundial en ese mismo instante. La única razón por la que no sucedió. Un hombre, Vasily Arkhipov, se negó a autorizar el lanzamiento. Se mantuvo firme en ese submarino, rodeado por el pánico, y salvó al mundo sin saberlo. Pero, ¿a cuántas situaciones límite podemos sobrevivir? Documentos desclasificados en la década de 2000 revelan que tanto EE-UU como la URSS estuvieron a punto de detonar bombas de alto rendimiento que podrían haber desencadenado consecuencias atmosféricas globales. Un memorándum interno de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos incluso planteó la posibilidad de que las pruebas nucleares subterráneas pudieran desestabilizar las fallas tectónicas, provocando potencialmente terremotos masivos. Aún más inquietante, los científicos consideraron que la ignición del hidrógeno en el océano podría crear explosiones de vapor masivas o envenenar los ecosistemas marinos. Estas ideas no eran delirios de teóricos de la conspiración. Se discutieron en centros de investigación gubernamentales reales y, sin embargo, a pesar de todo esto, las bombas, la lluvia radiactiva, el roce con la extinción, seguimos adelante. No fue hasta 1963 cuando se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares, que prohibía finalmente las detonaciones atmosféricas y espaciales. Pero el daño ya estaba hecho. Hasta la fecha, se han realizado más de 2000 ensayos nucleares en todo el mundo. Y aunque la Guerra Fría haya terminado, la tecnología y la mentalidad siguen existiendo. En 2020, surgieron nuevos debates sobre las armas nucleares tácticas y la posibilidad de sistemas de defensa espaciales que utilicen propulsión nuclear. Mientras tanto, naciones rebeldes continúan realizando pruebas y centros secretos siguen investigando. Nos encontramos al borde del abismo, igual que hace 60 años. La diferencia es que ahora sabemos lo que está en juego. Comenzamos esta historia con una simple pregunta. ¿Y si un experimento secreto casi acaba con el mundo? Ahora lo sabemos. No fue solo uno. Fue una cadena de acontecimientos, alimentada por el miedo, el ego y la implacable búsqueda del poder, en la que la humanidad bailó al borde de su propia destrucción. Quizás lo más aterrador no es que estos experimentos se llevaran a cabo, sino que se aprobaran, se planificaran e incluso se celebraran. Mentes brillantes, científicos ganadores del Nobel, estrategas militares, todos estaban convencidos de que el riesgo merecía la pena, de que el apocalipsis podía controlarse. Pero, ¿es posible? Si una vez estuvimos tan cerca, ¿quién dice que no volverá a ocurrir? Con las tecnologías actuales, IA, biotecnología, militarización espacial, nos enfrentamos a nuevas fronteras igual de peligrosas y quizás aún menos conocidas. ¿Estamos repitiendo los mismos errores, solo que bajo una bandera diferente? Quizás la verdadera pregunta no es si podemos controlar las fuerzas que desatamos,
sino si somos lo suficientemente humildes como para detenernos antes de que sea demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos en este increíble y aterrador viaje. No olvides suscribirte y contarnos en los comentarios qué parte de esta historia te ha impactado más. Hasta el próximo misterio. Mantén la curiosidad y mantente alerta.